Evangelio según San Marcos, capítulo número 3. San Marcos, capítulo número 3. Dice en el capítulo 3 y verso 22. 3:22 de San Marcos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Gracias, Padre bueno y amado. Te bendecimos, Señor, por tus grandes misericordias para con nuestras vidas. Señor, gracias te damos, Señor, por este país, por esta nación, Señor. Te suplicamos siempre, Padre, que des bendición, que pongas sabiduría de lo alto, Señor, a los que toman decisiones, a los que gobiernan, Señor, desde el menor hasta el mayor. Señor, ayúdales, Señor, por favor, porque somos bendecidos todos, Señor, si funcionan bien las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos las autoridades, las cabezas, Padre. Gracias. También queremos suplicarte, Señor, por nuestro pastor general, su familia, Señor, que sea siempre en su vida, Señor, en todo aspecto, en su salud de él y su familia, Señor, y en todas las cosas, Señor, que como humanos necesitamos, y todas las cosas, Señor, que solo tú puedes proveer, que solo tú puedes dar, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los ministerios, Señor. Por nuestra hermana Milita de Bonilla, Señor. Por nuestro hermano Eduardo Rodríguez, hijo, Señor, y por cada uno de los pastores, Señor. En Sonsonate, Señor, en Huellas de Unción, Padre. Gracias, Padre, porque se proclama tu reino, Señor. Gracias porque tú nos das ese privilegio tan grande, Señor. Señor, que nosotros no podemos ni siquiera dimensionar, Padre, porque estamos acostumbrados a ver lo que el hombre ve y lo que el hombre valora, Padre. Pero tú nos has dado a nosotros cosas muy valiosas. Te doy gracias, Padre, por la vida de Sara Lilian de Varía, Señor, por su tratamiento que ha finalizado, Padre, que le des salud, que le des, Señor, paz en su corazón, Señor, que esté dispuesta, Señor, a luchar, Padre. Gracias, Señor, porque sé que vendrá, Señor, alivio, Padre, y tú concluirás las cosas que faltan, Señor. Señor, ayúdale, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Amílcar, su esposo, Padre, darle confianza y bendición, Padre. También queremos poner delante de ti, Señor, la petición que bendigas de bendición a nuestro hermano Atilio Córdoba, Señor, que está cumpliendo años, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que provee, Señor, los días para cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el que los cuenta, Señor, por nosotros. Tú eres el que sabe, Señor,
lo que viene, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, lo que realmente, Señor, cuenta para nosotros, lo que realmente es importante, Señor, para ti en nuestras vidas. Señor, da paz, bendición, Señor, en toda área, en toda necesidad, en todo, Señor, lo que hay en el corazón del hombre, que sea puesto delante de ti, Señor. Y tú santifícalo, bendícelo, Señor. Y cambia también nuestras intenciones, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Divididos somos saqueados. Divididos. Dividir no es una cosa, solo una cosa matemática. No es solo un signo, no es solo una operación. Va más allá porque el dividir también es conceder, ¿verdad? Conceder. Si yo parto algo, esa parte que la divido para dar, la concedo, ¿verdad? Y aquí hay un verbo muy importante. Y, este es un ejemplo, un buen ejemplo de lo que pasa en la vida del cristiano cuando cede o cuando concede lo que es valioso, ¿verdad? Concede poder, ¿verdad? Divide el poder que Dios nos ha dado, el control que Dios nos ha dado y lo cedemos. Esa es la historia de Adán, ¿verdad? Que concedieron ellos. Eva concedió un poder que le había dado el Señor sobre todas las cosas, una restricción, ¿verdad? Cedieron a esa restricción, se cedió un poder, un derecho, y eso trajo consecuencias. La división realmente es concederle al enemigo, es una entrada que nosotros abrimos. El posterior paso es que perdemos libertad. Somos atados, ¿verdad? Y necesitamos ser, por lo tanto, liberados por el Señor, si es que somos atados. Y esto realmente es lo que sigue, ¿verdad? Cuando abrimos, cuando dividimos, concedemos, viene el enemigo y entra, ¿verdad? Y nos ata, nos quiere controlar. Porque aunque usted tenga amarrado una mano, ya usted ya no camina igual, ¿verdad? Ya no actúa igual. Un dedo lo pueden amarrar, este dedo, hermano. Lo pueden amarrar con el otro, ¿verdad? Y ya con eso usted ya no toca el timbre de la bicicleta. Con solo eso. Ya pierde un montón, ya muchas cosas ya no las puede agarrar. Entonces, usted puede pensar y si divido una partecita chiquita, aún hasta eso. Pero hay consecuencias. Entonces, el siguiente paso al dividir es, el enemigo quiere atar y finalmente el enemigo va a saquear los bienes que Dios te ha dado, ¿verdad? Es el orden. Entonces, perder lo que tiene valor es algo triste, ¿verdad? Porque lo peor es estar atado y ver que se llevan las cosas. Qué terrible a la gente que la amarran y ven que se llevan lo valioso o pierden lo valioso. Quizás su familia, quizás algo muy grave puede pasar y les toca ver. Eso es doloroso. Ver que te están saqueando, ver que estás perdiendo y no poder hacer nada. Esa es una sensación horrible, ¿verdad? Por eso el enemigo se quiere llevar todo lo valioso de tu vida. Y por eso, aunque este pasaje tiene infinidad de aplicaciones, como toda la palabra, ¿verdad? Uno ve y dice, wow, y aquí está la clave para tal cosa.
y no lo habíamos visto antes, pues no es que usted esté invalidando lo que antes se enseñó de eso. O quizás nosotros mismos enseñamos o compartimos algo que el Señor nos había dado y nos vuelve a regalar en el mismo pozo, ¿verdad? Pero el agua es nueva, es decir, se renueva, el agua se renueva. Y eso, en este pasaje, hermanos, quizás podemos entender algunos aspectos del objetivo del enemigo en las vidas y su modus operandi, ¿verdad? Tiene su modo de operación, tiene su forma de hacer las cosas. Y cuando es descubierta, ¿qué pasa cuando es descubierto algo del modus operandi de un malvado, por ejemplo? Y le dicen, mire, fíjese que lo asaltan de esta manera. ¿Ha oído usted? Y asaltan de esta manera, hacen esto. Entonces usted, cuando no sabe, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se me estalló la llanta y se bajan unos amigos, ¿verdad? No, más bien eran clientes. Dios estaba trabajando, no eran, pues sí, conocidos, ¿verdad? Y se bajan ellos cuando me ven que estaba yo con la llanta ponchada. Y uno se bajó, se metió a un cafetal así, y el otro se quedó. Y yo no sabía que ellos andaban armados. Y entonces me dijo, no, me dijo, es que aquí eso hacen, me dijo. Te tiran cosas, no, pero nosotros pasamos del otro lado, me dice. Ellos tiran y cuando vos te parás, me dijo, ellos salen de ahí de ese cafetal, me dice, y ahí te asaltan. Entonces ya cuando usted conoce el modus operandi, ya usted sabe que no tiene que hacer ciertas cosas. De igual manera el Señor quiere que nosotros, Él quiere desenmascarar, ¿verdad? Lo que el enemigo hace, las tretas, para que no caigamos en errores. Por eso nos debe hacer reflexionar lo que quizás podemos estar perdiendo y que quizás solo estamos de espectadores en esas pérdidas. Yo creo, hermanos, que una de las cosas de conocer el valor de la vida y de muchas cosas, ¿verdad? Uno de poder conocer eso tiene ventajas, ¿verdad? Pero también desventajas. Ventajas cuando usted está ganando, cuando usted va ganando, pero desventajas cuando usted está perdiendo o le están saqueando. ¿Eh? Porque usted sabe cuánto cuesta eso, vea qué valor tiene, pero si usted no lo sabe, pues siempre lo perdió, pero no sabe. ¿Verdad? Entonces, importante que reflexionemos, porque si sabemos cuánto cuesta algo, hermano, lo valoramos y algo hacemos, por lo menos para que no siga o no volver a caer en el mismo error, ¿verdad? Pero si no nos interesa, no sabemos cuánto vale, no nos importa y seguimos perdiendo. Y es así. Por eso es importante reflexionar para no ser simples espectadores. Porque nos permite el Señor, y esa es la bendición de este mensaje, hermano, es que podemos detener el saqueo. Podemos detener el saqueo, hermano. Algunas personas han vivido un saqueo, han tenido un sangrado permanente, continuo, que puede ser pequeño, pero siempre es incómodo, siempre nos da vergüenza, ¿verdad? Cuando no hay una pérdida y pues sí, vos, o sea, la impotencia, el que no esté haciendo nada, etcétera, etcétera, hay vergüenza. Por eso esto nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a retroceder, nos ayuda, ojalá, a recuperar eso que nos divide. Y las consecuencias que tienen caen por añadidura. Por eso, aquí esta porción, hermanos, es interesante porque de muchas situaciones que vive el cristiano y vive el hombre, existen malas interpretaciones. Hay interpretaciones, hermanos, donde muchas personas creen que el cristiano es cristiano porque le falta 5 para el peso, ¿verdad? Decíamos antes.
porque no tiene completa su inteligencia. Y creen que uno somos cristianos porque, discúlpeme la palabra, porque somos brutos. Uno dice, es lo más alejado que hay. Porque yo considero, hermanos, que el cristiano es el más cuerdo que hay sobre la tierra, hermano. Y si fracasamos es porque no sabemos. O sea, muchas veces es porque no queremos actuar. Es algo que nos cae a nosotros. Porque el que tiene falta de sabiduría la pide, hermano, y el Señor nos la da. El que le falta conocimiento, el Señor nos da el conocimiento. Y aún la revelación. Por eso hay interpretaciones erróneas y el enemigo no divide más que para destruir, ¿verdad? Y aquí hay una interpretación como que el Señor estuviera dividido, y el Señor no está dividido. Porque dice en el verso 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. El Señor había, y era costumbre, hermano, liberar personas que estaban endemoniadas. Algunas con una clara evidencia, ¿verdad?, de que estaban endemoniados, pero otros no. Otros más bien inclusive parecían que tenían enfermedades. Que no, ¿me entiende? No necesariamente, y la gente lo llevaba para que el Señor los liberara. Entonces vienen los escribas y hacen una interpretación completamente equivocada, que él tenía el poder que recibía de Satanás, imagínate, del príncipe, del señor de las moscas, ¿verdad? Belcebú, nombre dado a Satanás. Entonces, y estos eran los escribas, eran los maestros, tenían una autorización, ¿verdad? Tenían registro de profesional, ¿verdad? O sea, tenían respaldo. Y atribuir el poder del Señor para echar fuera demonios a Belcebú era algo grave, hermano, porque esta equivocación alejaba, ¿verdad? O llevaba unas consecuencias terribles. ¿Por qué? Porque mire, eso lo vemos hoy, ¿verdad? Mucha gente quieren que lo sanen y van donde el brujo todavía. Aunque usted no lo crea, hay gente que paga y usted se sorprendería los carros que usan de lujo y lo hacen. Y usted dice, vaya, y este que dice que el cristiano es ignorante, ¿dónde queda? No se ve la viveza, no se ve que sean tan listos. Por eso, qué difícil una interpretación de ese tipo. Porque la gente en la desesperación, porque no quieren pagar un precio, porque no quieren someter su vida a Dios, prefieren irle a pagar un brujo, que no les resuelve nada, pero les hace creer que sí. Y el engaño, hermanos, y el espíritu de error, ¿verdad?, que les es enviado, del cual quizás nunca pueden salir, y es un desastre. Por eso, hoy día sigue siendo ese tema un poco difícil, y quizás en la forma que lo he dicho, cualquiera puede venir y decir, él no sabe. Pero hermano, el Señor nos ha liberado, si no, no lo pudiera decir. Si el Señor no me hubiera liberado el día que yo le acepté, yo diría, no, eso no existe. Pero uno sabe, hermano, y uno sabe el alivio y la bendición, hermano, que es el ser liberado. Y como Dios actúa desde ese momento, que antes no podía actuar, porque estábamos muy, pero muy atados. Entonces, decían que el Señor tenía dentro a Belcebú, como que el Señor se puede dividir, hermano. ¿Y qué dijo el Señor? Yo y el Padre, uno somos. ¡Wow, hermano! Uno. O sea, no hay forma de dividir. Pero aquí están diciendo esto como que el Señor había sido endemoniado, ¿verdad? Porque si tenía Belcebú era porque estaba poseído o no.
Qué terrible, hermanos. Mire qué blasfemia. O sea, qué cosa más terrible, que por cierto les dice, si eso me lo dicen a mí, todavía tienen posibilidades de ser alcanzados. Pero si ustedes lo hacen con el Espíritu Santo y lo rechazan, ahí sí ya no tienen nada que hacer. Porque si ustedes no pueden sentir la obra del Espíritu Santo en sus vidas, habiéndola recibido, ya no hay nada que hacer. O sea, si el Espíritu no nos mueve, hermano, ya no hay más, ¿verdad? Ni aunque el cónyuge sea bravo o brava, no lo va a mover. Si el Espíritu no lo hace, hermanos, no hay nada que hacer. Y eso es lo difícil. Por eso, fíjate que Juan 17:22 dice, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dijo el Señor, ¿verdad? O sea, dice el Señor, es prácticamente la unidad, hermano, la gloria que nos debería llevar a la unidad con el Señor. Lo sobrenatural, hermanos, nos debería de unir. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando alguien tiene señales, siente que son de él, ¿verdad? Y ya los demás ya son de otro nivel. Es terrible, pero muchas veces sucede. Entonces, lo estaban tomando como endemoniado. Y como hablar es gratis, ¿verdad? Sí, pues sí. Podemos decir, hermanos, muchas cosas. Pero otra cosa es decirlo conforme a las Escrituras, hermano. Porque aquí estamos leyendo y usted lo puede leer, hermano. Y puede ver que la interpretación es completamente errónea y que todavía está sucediendo. Por eso hacen parecer muchas veces que no hay ninguna necesidad de liberación y que realmente todas las cosas que se oyen, hermano, son puros inventos. Pero el Señor liberó, hermano, todo el tiempo liberó, todo lugar donde llegó liberó. Y entonces esto hacía desviar la atención, ¿verdad?, en la gente que oía, hermano, porque cuántos podían ser a lo mejor engañados. Por eso el enemigo divide para destruir, pero el Señor no puede ser dividido. ¿Por qué, hermanos? Porque esa unión dependía de la obediencia de Cristo cuando estaba cuando vino como hombre, ¿verdad? Cristo Jesús vino como hombre y él estuvo siempre unido porque siempre hizo lo que el Padre le decía que hiciera, hermano. Él no podía salirse del libreto. Nosotros como hombres, hermanos, sí, muchas veces el Señor a veces hasta nos permite, ¿verdad?, tomar quizás o hacer nuestra voluntad. Pero realmente si nosotros anduviéramos en su perfecta voluntad, hermano, también nuestra vida sería conforme a la voluntad de Dios y por lo tanto agradable a Él. Porque no quiere decir eso, hermanos, que una vida agradable es una vida medida en términos humanos, ¿verdad? En términos humanos, una vida de bendición material, ¿verdad? O una vida de prosperidad material. No habla de eso, porque ¿dónde queda la vida de Pablo? Entonces, Pablo era un perdedor, hermano. Era conocido por todos, le ayudó a todos y vivía como alguien que, wow, siempre tuvo que trabajar, ¿verdad? O sea, entonces nosotros podemos darnos cuenta que por eso es importante ver lo que el enemigo, en este caso, cómo actúa, ¿verdad? Y para eso, hermano, ¿dónde quiere dividir? Porque si usted dice, mire, el enemigo me vino a dividir el pedazo de pastel que me iban a dar, hasta bien le va a hacer, porque va a comer menos calorías, pero no es esa división, hermano, la que realmente es importante. Hay cosas que sí son importantes, porque para empezar a dividir, no es más, habiendo leído y escuchado, hermano, en esta interpretación en la que vamos, ¿vea?, en esa aplicación,
Dividir es dar espacio a Satanás. Eso es dividir, darle espacio a Satanás. Y usted dice, ¿pero cómo? Veámoslo. Y habiendo llamado, dice el verso 23, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Una pregunta. O sea, es obvia, ¿verdad? Es retórica, ¿cómo Satanás va a venirse a echar él mismo? ¿Ya? Si ustedes dicen que yo estoy endemoniado y echo fuera demonios, ¿cómo Satanás mismo se va a echar fuera él mismo? ¿Verdad? Pues sí, como decían antes en los estadios, pues, agarrate de la mano y sacáteles, agarrate de la oreja y salite vos mismo, sacate vos mismo, les decían. Y así, ¿verdad? Decían un montón de cosas para cuando alguien estaba jugando mal. Y realmente esto no se puede hacer, nadie lo hace, ¿verdad? Y yo no vi nunca un jugador decir, yo mismo me saco, yo mismo me voy a salir y voy a ver porque realmente antes de que me saque el entrenador, yo mismo me voy a salir. Nadie lo hace. Y por eso lo llama para contarles en parábola, ¿verdad? Es decir, en sentido figurado, porque es una parábola, es una interpretación de algo que es más fácil entenderlo, ¿verdad? Con un relato paralelo, ¿verdad? Que nos ayuda a entender algo que es más abstracto. O que en este caso, aunque sea una realidad, no la hemos experimentado todos, ¿verdad? Porque cuando uno no ha experimentado algo, no es que algo sea tan abstracto, pero como no lo hemos experimentado, no lo podemos entender. Entonces, lo llama a estos maestros junto a los demás, ¿verdad? Discípulos que oyeron estas parábolas y también nosotros como discípulos, que aunque que la explicación para su obra era equivocada, ¿verdad? Era equivocada. ¿Por qué? Porque Satanás no puede echarse él mismo fuera. Entonces la forma en que se los explica quizás no era una manera como, no que no fuera directa, sino de revancha, ¿verdad? De pleito, sino más bien porque usted sabe que la palabra, hermanos, a veces no es quien gana una discusión, ¿verdad? Sino que la ventaja usted la tiene, ¿verdad? Cuando la otra parte usted no le gana, sino que él mismo o ella misma puede interpretar aquel aspecto y lo acepta, ¿verdad? Y esa obra no es fácil. Por eso las parábolas para algunos pasaban de noche, pero el que realmente se esforzaba o preguntaba, como muchas veces lo hizo Pedro, ¿verdad? Que tenía ya en privado, le decía, ¿y qué quería decir tal cosa? Porque no era fácil entender. A nosotros nos parece, hermanos, que a veces está como al alcance, pero acuérdese que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene una gran ventaja para tener la revelación de Dios, hermano. Y eso es una gran cosa que no se lo van a dar en ningún lado. Solo Dios lo da, hermano. Entonces, la forma en que se explica, por lo tanto, a través de estos símiles, de estas parábolas, permitía que aquello que a lo mejor era difícil de agarrarse, ¿verdad? Ya le ponía agarraderos o aristas de donde uno sujetarse. Usted ha fijado que hay cosas que no las puede agarrar, hermanos, porque se deslizan, ¿verdad? Pero si ya eso ya se pone en otro recipiente, usted ya lo puede llevar. Y así es, ¿verdad? Hay cosas que son incómodas de llevar, hermano. No se pueden ni cargar porque molestan. Pero si alguien se inventa colgarle en un palo y a usted ya lo pone en los hombros, ya se la lleva bien. Es algo así, hermano, lo que está sucediendo aquí. Por eso
si estuviera endemoniado, dice el Señor, ¿verdad? Entonces estaría dividido. Y yo no podría echar a Satanás. El que está dividido, hermano, fracasa en muchas cosas. El que está dividido no tiene capacidades en esas áreas. Por eso la primera explicación de que el mismo Satanás no puede echarse afuera, o sea, él mismo no se puede echar fuera, es porque si ese fuera el caso, ¿verdad? Si Satanás tuviera el control de él, tampoco pudiera hacerlo. Si anda endemoniado, ¿cómo va a echar fuera otro demonio? Y él no estaba endemoniado. Entonces, le está diciendo que aunque fuera así, no aplicaría. Si fuera esa es una verdad lo que ellos están diciendo, no podría echarse fuera. Él mismo. Entonces, y sin embargo el Señor venía y liberaba. Entonces Él aclara bien esto. Echar al enemigo de una manera completa o integral. Solo es posible, ¿verdad? Para aquel que no está dividido. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros nos cuidemos de no dividirnos, para que el Señor lo pueda usar, ¿verdad? En áreas que quizás a otros no puede llamar, ¿verdad? Para usarlo. Por eso, digamos que alguien que tiene dominio, del enemigo, jamás va a poder echar fuera al enemigo. Entonces, si permitimos, en otras palabras, si permitimos que el enemigo nos divida, vamos a sufrir destrucción. Y entonces, el que está dividido, hermano, Satanás comienza a hacer su obra. Y más temprano que tarde, va a tomar control. Y en esto es que estriba, hermanos, la división. La división como simple división no es problema. Usted se ha fijado, hermanos, que aún las cosas que parecen que al dividirse no va a pasar nada, ¿verdad? Y a veces pasa, sucede, ¿verdad? Se dividen cosas que no se deberían de dividir, hermano. Y cuando se dividen se echan a perder, ¿se ha fijado? Aún, hermanos, cuando se divide una iglesia, ¿verdad? Usted ve una parte que queda mejor que la otra, y la otra que supuestamente a veces agarran, toman, se aventajan en lo material y terminan fracasando, ¿verdad? Y tal vez la parte que no agarra nada y queda un poquito, hermanos, es la que permanece, porque fíjese que en el Evangelio uno solo ve el tema de los números, pero también es permanencia. También es permanencia. Y nosotros debemos de ver eso, que el Señor nos tiene que dar permanencia, porque es ahí donde veremos cada vez mayor victoria. Entonces, en esto también nosotros podemos darnos cuenta que lo que Satanás trata de hacer es dividir el poder. ¿Qué es lo que el enemigo quiere dividir? El poder. Y dice el verso 24, si un reino está dividido contra sí mismo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Y qué es un reino, hermano? Un reino es un poder. Es un poder. Un país es un poder que tiene autoridad sobre un territorio, pero más que eso sobre las personas, los ciudadanos. Y tiene control de los recursos y todo eso. Y recursos, porque a veces uno no lee bien las cosas, pero el subsuelo no es de usted, el espacio aéreo tampoco.
Y las millas en el mar también, hermano, son del Estado. Y uno no se da cuenta de ese dominio. Pero ese dominio del aire es algo tremendo. Porque usted dice, no, pero solo es el aire. Sí, pero si alguien quiere tener una onda de radio, tiene que pagar por esa onda de radio, por usar ese espacio, hermano. Y usted dice, pero ¿y cómo lo...? Pues sí, claro, hermano, pero existe el espacio. Y es caro, ¿verdad? Es caro lo que pagan, hermano. Y como son finitas, ¿verdad? Tienen un rango, un espectro donde se puede dividir, ¿verdad? Entonces, eso es caro. Entonces, el Señor, hermanos, está hablando que el reino, o más bien aquel que ejerce ese poder, si se divide, ahí está el problema. ¿Qué divide, hermano? Wow, muchas cosas dividen. La ambición divide, hermano. La ambición divide. Vaya, pues, para que todos estemos a gusto, dividamos y démosle tanto a cada uno, hermano. Ahí se acabó ya. Ahí ya no hay unidad. Ahí se acabó, hermano. Se acabó y se acabó. Hagamos un proyecto, ¿verdad? Y entonces dice, vaya, sí. Vaya, entonces cada uno que vaya a trabajar, se va a agarrar, el que vaya, como tenemos gallinas, el que vaya se va a agarrar una gallina el día que va a trabajar. Se acabó, hermano, se acabó. Ya hay división. Increíblemente, hermano. Y usted lo ve en cosas sencillas. Y usted dice, wow, vea cómo se acaban las cosas. Cómo una decisión, hermanos, de poder se infiltra, ¿verdad? Como cuando usted ve el agua y usted dice, no, hombre, el agua llega allí. ¿Y qué se hace, pues? Ah, no, quiero ver, el sol se la vuelve a llevar. Sí, pero otra corre encima y va a dar allá a los ríos y todo. Pero otra se queda ahí y se profundiza, ¿verdad? Y pasa, hermanos, de donde están las raíces de los árboles y llega a otro y allá hay como ríos abajo, ¿verdad? Wow, hermano. Y entonces el pleito, ¿verdad? Y dicen, y si estos tienen agua allá abajo, dice, es porque las montañas y los bosques que nosotros tenemos aquí, les llega a ellos allá abajo. Entonces ellos nos tienen que dar agua, las leyes. ¿No? Y cuando se van descubriendo, se va teniendo conocimiento de las cosas, se van viendo derechos, ¿verdad? O que se violentan derechos. Y entonces dice uno, wow, sí tiene razón, ¿verdad? Ellos deberían de ayudarme aquí porque yo voy a mantener este bosque. O proponer un ejemplo, hermanos, de cómo al dividir las cosas salimos perdiendo, ¿verdad? Y aquí esto ocurre, hermanos, el dividir ocurre en todo, ¿verdad? Aún en los gobiernos. Mire, aún la democracia, ¿verdad? Tiene ya incluido, hermanos, la división, ¿verdad? ¿O no? Porque desde el momento que llaman partidos es porque está partido algo, hermano. Entonces dice usted, y ahí ya va, ¿verdad? ¿Y cómo hace, hermano? El que está aquí no lo deja al otro y no lo deja al otro, entonces nadie se pone de acuerdo. Al final nadie resuelve nada. Pasan 5 años, 10 años, 20 años y nadie resuelve nada. ¿O no es así? Solo las cosas de encima y las que no, pero las profundas ya nadie las resuelve. Esa es la desventaja, ¿verdad? La desventaja. Entonces por eso el Señor les dijo, no, es mejor la teocracia. Yo voy a dar mi voluntad y ustedes obedecen. Pero como allí no había nadie a quien tenerle miedo, ¿verdad? Como que eso nos afecta. Entonces, el problema, hermanos, aquí en este reino es que se quiere sabotear, ¿verdad? Se quiere sabotear ese poder. Y el cristiano, hermanos, tiene un poder que Dios le ha dado. A nosotros nos han dado poder, aunque usted no lo cree, hermano. Así como le dieron a Adán y Eva, y a Adán le dijeron que sojuzgara, ¿verdad? Que administrara los recursos, y que tuviera dominio sobre las cosas, hermano, sobre los seres vivos. Pues sí, yo creo que ahí un chucho nunca iba a morder a Adán, hermano.
Pero yo me acuerdo que de chiquito me mordió uno. Yo les tenía miedo a los perros. Pero mire, eh, ya había división, ¿verdad? Porque hoy hay división. Hasta los animales están divididos. Y ven al hombre y lo ven con desconfianza. Pero en ese tiempo yo creo que no tenía. ¿Vea? Por eso en el milenio va a poder estar el león junto al cordero. Ahí va a estar las fieras, ¿vea? Y que no van a poder ni morder. Entonces, esta división, hermanos, es del poder, es importante porque si se divide, no se permanece. Si nosotros dividimos, hermanos, no permanecemos. Así dice, ¿verdad? O sea, cuando se tiene el poder del Espíritu Santo en nosotros, y ese poder, hermanos, no se ejerce, es decir, mi espíritu no se somete, hermanos, mi alma no se somete, ¿vea? Y mi cuerpo tampoco se va a someter. Es una cadena. O sea, el poder, yo lo divido, porque como es el poder de Dios, hermanos, el Espíritu Santo es voluntario, nadie nos obliga. A nadie nos han obligado, hermano, para venir aquí, por ejemplo. Entonces, si yo obedezco al Espíritu, hermanos, las cosas caminan. El poder de Dios está ahí. Usted no va a sentir que ha sido dividido. No va a sufrir consecuencias de esa división. Pero ¿dónde comienzan las divisiones? Porque hay intereses. Y comenzamos a desconfiar que Dios no nos va a resolver, que Dios no va a ser justo, hermano. Cuando usted sabe que Dios es justo, hermano, por naturaleza. Pero imagínese, viene el matrimonio y entonces dice, no, dice uno de los dos, es que vos te querés aprovechar de mí, ¿ve? Vos querés que yo cuide a los niños porque, pues sí, y vos no me vas a dar nada. Entonces ya hay una división, hermano, una división seria. O viceversa, hermano, porque yo conozco personas que son los que cuidan a los niños, hermano, y decidieron y tomaron la decisión que a la esposa le iba mejor, vea, no estoy diciendo que sea regla ni nada, solo estoy diciendo que se da, hermano. Pero si hay consentimiento, ¿verdad? Y el poder siempre lo ejerce la cabeza, porque es el orden de Dios, ¿verdad? Les puede funcionar, hermano, en un determinado momento. Pero cuando no hay unidad, hermanos, cuando hay división en cosas importantes, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Serios, hermanos, serios problemas. Porque un niño entra en confusión cuando ve a sus padres divididos, hermano. Entra en confusión. Y si hay división espiritual, todavía peor, hermano. Es más serio todavía. Uno ve cosas y dice uno, no es fácil, ¿verdad? Porque hay decisiones que no son fáciles. Muchas decisiones de esas se toman empleitados muchas veces. Y por lo tanto, esa división trae consecuencias, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay que hacer todo el esfuerzo para que eso no se dé. Porque ese es un tipo de división que es la más importante. Y si hay competencia en la pareja es peor, ¿verdad? ¿Quién gana más? ¿Quién tiene? O sea, no, eso es difícil. Y si hay competencia financiera, hermano, es difícil. Entonces, si se dividen de maneras raras, hermano, vea, y como nos decía un profesor que era no tenía nada que ver con estos temas, ¿ve? Porque él nos daba lácteos, temas de lácteos, de la fabricación de lácteos y eso. Y él decía, jóvenes, decía, las matemáticas más difíciles, porque miramos sistemas de ecuaciones para resolver cosas, ¿verdad? Para hacer productos, para estandarizar grasas y cosas así en las leches y todo eso. Entonces, era confuso, ¿verdad? Estar haciendo a mano, porque en ese tiempo no habían computadoras como hoy, ¿verdad? Y no es que uno sea viejo, hermano, pero es que esto ha sido violento. Las computadoras comenzaron aquí, primer curso que recibí ya por el 88, 89, hermano. O sea, y ahí me senté ya en una computadora.
Pero cuando yo estudiaba la carrera todavía no habían. O sea, habían, pero poquita. Y, y él decía, miren, la matemática más difícil son las del hogar, decía. Y no es porque no alcance, decía, sino que hay que ponerse de acuerdo, decía. Y entonces él decía, y es que yo me pongo de acuerdo hasta el último centavo con mi esposa, dice. Y hasta hago mi provisión cuando yo quiero algo, decía, para ir adelantando el terrible, hermano. Porque dice que él decía, mi esposa es cosa seria, decía. Entonces uno se quedaba, yo no entendía en ese tiempo, hermano. Y todavía no entiendo, no crea que entiendo mucho, pero lo que sí es cierto es de que el poder, hermanos, el poder, como aquí lo dice, ¿verdad? Un, un reino es algo que realmente causa conflicto, división. Y el otra área, hermanos, de división es la que menciona el verso 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa, tal casa no puede permanecer. O sea, el lugar y espacio no se puede dividir sin consecuencia. No es como que usted esté dividido y al final divide también la cama, ¿verdad? Y divide también el baño y divide, no va a poder vivir ahí, no va a poder ni entrar en el baño. ¿Me entiende? O sea, si dividimos todos los espacios, dividimos la familia, hermano. Y la casa o la habitación siempre van a haber dos tendencias, ¿vea? La tendencia a seguir a Dios y la otra tendencia que es a buscar lo propio. Porque uno a veces dice, no, es que el otro, no, es que está buscando lo propio, hermano. Estoy buscando mi conveniencia, estoy buscando mi comodidad, estoy buscando lo que yo quiero, ¿me entiendes? Es mi egoísmo, es lo más normal. No es necesariamente una declaración de guerra, ¿verdad? En contra de Dios, no, hermano. Pero ¿qué es lo único que resuelve eso? Es obedecer a Dios, hermano. Es lo único que va a resolver los conflictos, hermano. Si, miren, no es una moneda al aire, ¿verdad? ¿Qué va a buscar y corona? No se resuelve así, porque ahí siempre hay inconformidad. Sino que uno debería de decir, bueno, pero ¿qué quiere el Señor? Y hermano, esa va a ser la respuesta. Y yo le aseguro, hermano, que si usted dice eso y lo se compromete a hacerlo, el Señor le va a dar respuesta a lo que debe hacer. Porque el Señor es lo que más quiere, ¿no? Que se acabe la división. Porque mientras se está dividido, estamos sangrando, hermano. Estamos teniendo pérdidas. Una de las cosas que a mí más me intrigan, hermano, de verdad le digo, y yo le creo que ya les he contado que cuando joven yo quería estudiar genética, porque me llamaba la atención eso, la genética. Y sabe, esas enfermedades, hermanos, donde el sistema inmunológico se ataca a él mismo, wow, eso a mí o sea, porque uno dice, es tan contradictorio, ¿verdad? Hay, como decía, un espíritu tan grande de contradicción que hasta el mismo cuerpo se puede atacar, hermanos, el mismo. Y muchas enfermedades son así, y cada vez crecen más enfermedades así, hermano. Enfermedades enfermedades extrañas, el mismo cáncer o las enfermedades aún hasta en la piel, hermano. Yo me acuerdo aquel joven que su mismo sudor le alteraba la piel, hermano, pero increíble. Y ahí pasó con tratamientos y bueno, hasta la fecha. Yo pienso, hermanos, que esas cosas son terribles, porque es como que el cuerpo no se quiera, o es que el cuerpo no distingue ciertas cosas, no distingue, no puede distinguir como salían antes, ¿verdad? En las películas de guerra, ¿verdad? Que siempre le sacaban de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Entonces usted bien distinguía los uniformes del bueno y del malo. Eso era bien fácil. Bien distinguía el tipo del malo, el tipo, decíamos, el protagonista, el bueno, ¿verdad? Pero
en la vida real no es así, ¿verdad? No es tan simple. Imagínese a nivel de células, hermanos, cómo se atacan y usted dice, ¿cómo es posible que se ataquen? ¿Verdad? O sea, a uno le cuesta por qué se dan esas cosas. Pero el cristiano no hace la diferencia en eso, hermano, es lo mismo. El cristiano muchas veces no es vencido por el enemigo, sino que se autodestruye, porque somos nosotros los que damos las pautas, somos nosotros los que abrimos puertas, somos nosotros los que nos dividimos. Entonces, el que se divide no va a poder sobrevivir, porque dividir su cuerpo en, en dos dominios, ¿verdad? Imagínense que le digan, vaya, este lado va a ser una cosa y este lado de aquí para allá va a ser el lado derecho uno. Wow, hermano, o sea, ya imagina qué caos, no podríamos ni caminar, ¿verdad? Sería un caos total, hermano. Y los órganos que quedan de este lado y los que quedan del otro. ¿Cómo, ¿verdad? ¿Y cómo los coordina, hermano? Y cuando usted ve el cuerpo, usted dice, wow, ¿y cómo es que se ponen de acuerdo? Y cuando algo que medio está dividido, todas las consecuencias que sufre el hombre. Y eso es en lo espiritual también. ¿Cuántas cosas, hermanos, están divididas, están rotas? Y es que realmente el Señor dice, si se divide contra sí mismo, llegará al fin, ¿verdad? Y si Satanás, dice el 26, se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Wow, hermano. El enemigo, ahora, si se levanta contra sí mismo, ¿verdad? Nos pasa a nosotros, aún en nuestro cuerpo. Si está dividido, hermano, llegará al fin. Y eso es lo que se mira muchas veces. Entonces, el cristiano tiene que cuidar de no dividirse, hermano. Porque si nos dividimos internamente, por un lado la voluntad y el alma, hermano, y el cuerpo, y si estamos divididos, no puede ser, hermano. Mire, una división, veamos una división bien sencilla. Una división, viene algo y nos divide sentimentalmente. Y vienen el fulano y le dicen, mira, vino del norte aquella novia que tenías. ¡Ah! Y dice que te quiere llevar, porque ella tiene papeles. Wow, hermano. Y ese joven o ese viejo, porque puede ser viejo también, no vamos a excluir a nadie. O esa joven o esa vieja también, porque se da, hermano. Y se ven muchas cosas. No está bien unificada, hermano. Y se divide ahí el sentimiento, hermano. Y dice, ay, sí, yo me acuerdo cómo vi. Ay, hermano, se acabó. Eso es un descalabro, ¿verdad? Y comienza a soñar, ¿verdad? Ay, sí, que yo hubiera sido feliz con él. Ay, hermano. Qué división, hermano. Estamos hablando de un sentimiento. Wow. Es bien difícil, hermano, porque la voluntad, vea, los sentimientos, todo está amarrado, hermano. El alma es terrible, hermano, porque uno cree que tiene control y no tiene control, hermano. Una cosita pequeña lo puede desequilibrar, hermano. O sea, no es así de fácil, ¿verdad? Y si es así, imagínese, un señor me dice, mire, fulano de tal, por allá, sí, y ahí, vea. ¿Y sabe lo que me dijo inmediatamente? Un gran tunante, ¿verdad? Me dice. Qué terrible, hermano. Esa palabra yo sé que casi no se oye, ¿verdad? Pero es un gran picaflor, ¿verdad? Un gran ofrecido, dirían, ¿verdad? Alguien que anda siempre buscando, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Un gran don Juan, ¿no? Y realmente uno dice, qué gran división, ¿verdad? Porque inmediatamente me acordé de esa persona, hermano. Y yo dije, qué terrible, ¿verdad? Se quedó solo y está bien viejo ya. Está solo, ¿verdad? Vive, hermano, en un lugar bien,
Pues sí, ni siquiera en la ciudad, pero vive allá. Pero, como le dijera, no es que sea, no sea la ciudad sea mejor, sino que aislado, esa es la palabra, ¿verdad? Aislado, solo, ¿verdad? Y las hijas no lo pueden ni ver, la esposa también lo dejó y se quedó solo, ¿verdad? Entonces usted dice, ese es el fin, ¿verdad? Hermano, un recordatorio, no para pensar que usted es mejor que la otra persona, sino que una división que usted no puede controlar es un desastre. Por eso no sobrevivirá, llegará a su fin, dice el Señor, ¿vea? Y hermano, yo sé que está diciendo, pero está hablando de Satanás. Ay, hermano, si Satanás que puede tener más poder, ¿verdad? Nosotros necesitamos el poder de Dios. Usted y yo no tenemos poder, hermano. Nosotros tenemos que pedir siempre su poder. Pedir que obedezcamos al Espíritu Santo para que ese poder se manifieste. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo llegan esas pérdidas, hermano? Mire, llegan porque el enemigo nos ata. Y cuando nos ata podemos ser saqueados. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Tiene las dos vías, ¿verdad? Tanto para una liberación como también para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la estrategia, ¿qué es? Anularnos, quitarnos la fuerza, hermano. Mire, si usted no necesita un gran lazo, ¿verdad? Para inmovilizar a otro, hermano. Yo me acuerdo que antes ahí en la calle miraba que unos lo llevaban y solo iban aquí y solo los dos deditos con un voladito lo amarraban, hermano. ¿Verdad? ¿Los ha visto? Solo con los dos deditos gordos les ponen el voladito de plástico hoy. Y cómo corre, hermano, amarrado en las manos. Ya se ve extraño, ¿verdad? El ser atado, hermanos, es algo, si nosotros lo vemos visualmente, inmediatamente nos damos cuenta de que hay una alteración, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente, hermanos, podemos parecer normales y andamos todos atados, manateados? ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que esa es la estrategia del enemigo, que nosotros nos dividamos y él entra. Porque cuando ya usted está dividido, facilita que aquella novia, aquel ni era cierto y le mintió al amigo para ver qué hacía. Entonces él, creyendo en esa palabra que era mentira, se va a ofrecer, ¿verdad? Y viene la otra, también andaba en su debilidad. Entonces el enemigo hizo el clic, la vinculación. Y eso, hermano, trae unas consecuencias desastrosas. Entonces, ¿qué hizo, hermano? Solo dividió. Una palabra dividió la mente, dividió la voluntad. El sentimiento pudo más. Y ahí vino y ató, amarró. Ese que parecía triunfo es un amarre del diablo. Y aquí, hermanos, de ahí para allá viene a saquear. Y de ahí uno oye las historias. Y mire, y el fulano o la fulana lo dejó en la calle. Qué terrible, ¿ve? Y mire, se casó y después se divorció y le quitó todo. Y usted oye unas historias, hermanos, que usted se queda, bueno, no digamos aquí los hermanos abogados, ¿va? Que les toca, hermanos, ir a pelear ese tipo de cosas. Y usted dice, wow, ¿cómo es posible, verdad? Que se llegue a tal situación. Pero esto, el hombre fuerte, hermanos, de la casa, tiene que ser atado para saquearla. Y es decir, hermanos, que debería de haber una contienda, debería de haber un pleito para dejarse amarrar, hermano. Porque usted dice, bueno, ¿y cómo lo ató? Hermano, lo que pasa es que puso una trampa, puso algo que facilitaba. ¿Y qué es eso? La forma de dividirnos, hermano. Eso es. Mire, cuando alguien le llega a hablar mal de otra persona, es porque quiere dividir, hermano. Entonces usted debe decir, sí, va, está bien, gracias por avisarme. De ahí nomás. Pues sí, no quiere decir que usted lo que no debe hacer es salir bravo, porque tal vez ni es cierto, ni es cierto.
Entonces, Satanás quiere atar, quitar libertad para saquear, pero al contrario, el Señor, ¿qué nos da, hermanos? Estamos unidos. Nos da firmeza. Dice que el que está dividido no va a permanecer, ¿verdad? No permanecerá. Pero si estamos en el Señor, lo contrario, vamos a tener firmeza, vamos a permanecer. Y no importa, hermanos, lo que vivamos, no importa las dificultades, el trabajo, la escasez, lo que sea, hermano, la enfermedad, no importa. Porque nosotros podemos, porque Satanás quiere, como dice Juan 10:10, ¿verdad? Que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, ¿verdad? Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que todo lo que hacemos, hermano, más bien todo lo que descuidamos, es lo que permite que el ladrón nos ate, ¿verdad? Todo lo que descuidamos, hermano. Usted dice, ay, eso no importa. Pues eso tiene consecuencias. Pero, ¿por qué? Porque nos va a terminar dividiendo, hermano. El enemigo atándonos y saqueándonos. Por eso es que solo el Espíritu Santo es el que nos da verdadera unidad. La unidad con Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. Y mire, y también nos permite que nosotros lleguemos a ser instrumentos de Él inmerecidamente, ¿verdad? Podamos ser instrumentos que Él nos puede usar, hermano. Y que realmente el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos, hermanos, a regresar, aun cuando ya hemos sufrido consecuencias, devolvernos a Él. Porque en el caso de Satanás, destruido completamente, hermano. Pero en su caso y en el mío y en el de todo cristiano, hermano, que el Señor ha tenido paciencia, ¿verdad? Para comenzar a ver y darnos cuenta ¿y por qué? Es que me dividí. Entonces, quiere decir, hermanos, que el Señor nos restaura toda división, hermano. Todo aquello que parece que ya es imposible porque lo damos por perdido, porque cuando algo se divide, no es cierto que nosotros decimos, ya estuvo, ya eso se perdió. Pero a veces el Señor, hermanos, obra de maneras milagrosas, hermanos, y misteriosas. No sabemos cómo, pero las cosas las volvemos a disfrutar, las volvemos a tener otra vez, hermanos, la comunión, que es la que nos da realmente gozo y paz. La paz, de verdad, es lo que nos mantiene, hermano. Y confiamos en que el Señor, hermano, seguirá haciendo su obra en nuestras vidas, que la división no llegará. El hecho, hermanos, de que no haya división no quiere decir que todas las cosas son perfectas, pero el enemigo no nos puede atar, porque si nosotros estamos atados en una área y miramos las pérdidas, hermanos, y no hacemos nada, es doloroso. Pero el Señor todavía hace por nosotros cosas extraordinarias. Amén. Gracias, Señor, te bendecimos. ¿Cuántos, Señor, hemos quizás visto pérdidas? Y hoy es un día, Señor, en el que podemos recibir de ti, Señor, restaurar, venir para atrás en aquellas cosas que se han dividido. Tú quizás has pensado en las cosas que están divididas en tu vida. Señor, ayúdanos, porque todos tenemos divisiones, Señor. Todos tenemos grietas. Señor, han habido cosas que quizás nos han dañado, hemos visto las pérdidas, hemos llorado al ver que somos saqueados. Pero yo te quiero decir algo, no te des por vencido. A esta hora levanta tu mano, dile, Señor, yo quiero que me ayudes en esa área que se ha dividido, Señor. Tú la conoces, tú sabes de lo que estás pidiendo a esta hora. Yo sé lo que pido para mí, Señor. Yo sé que tú puedes ayudarnos a que sea restaurada, Señor, esa división, para que vuelva a tener la comunión en esa área, Señor, para que no siga viendo el fracaso, el saqueo que hace el enemigo, Señor, porque tú eres el que puedes echarlo fuera, Señor. Tú eres el que puedes darnos libertad.
Y al darnos libertad, Señor, nos restauras. Al liberar nuestras vidas, nos restauras, Señor. Haz tu obra, Padre, en nosotros. Pon, Señor, los ministros, Señor, que les has dado ese poder, Señor, para liberar, Padre. Levanta siervos, Señor, dispuestos, Señor, a obedecerte, Señor, y que puedan obrar en esa liberación, Señor. Porque tú dijiste, ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque están divididos y el dividido no puede hacer nada para echar fuera demonios. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros porque estamos en tiempos, Señor, quizás finales o prefinales, no sé, Padre, pero ya son tiempos de urgencia, Señor. Hay urgencia, Señor. Hay gente necesitada, Padre, y nosotros podemos ser usados por ti para ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor.